Una en punto de la tarde, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto que hubo encuesta del CIEP que se dio a conocer a la medianoche y después a las 6 de la mañana por parte del CIEP y que tiene datos interesantes a menos de 2 semanas de las elecciones nacionales. Como 12, 13 días nos faltan para salir todos a votar. Quiero agradecerle a Argentina Artavia, que está aquí a mi lado, que es analista política. Argentina, bienvenida. Muchas gracias, Randall, por la invitación y encantada de compartir con ustedes esta tarde. Gracias, Argentina. Y a Daniel Calvo, que está aquí a mi izquierda. Daniel, ¿cómo estás? Encantado de estar con dos Cartagos. De verdad que me siento muy contento. Ah, no, hoy es mesa Cartaga. Hoy es mesa Cartaga, que hoy le ganamos a la Liga. Ya perdimos un montón de audiencia. A esta hora, 1-1. Argentina, ¿cómo has tomado los...? Bueno, no, voy primero a mostrarle a la audiencia los resultados de la encuesta del CIEP en temas de presidentes. Y es que vamos al aire con la gráfica de la intención de voto en enero. Ahí les pusimos la tabla de diciembre para ver el cambio y la tabla de enero. Laura Fernández pasó de 30% en intención de voto en diciembre a 40% en esta encuesta que, ojo, se hizo la semana pasada de lunes a viernes, por lo que no incluyen estos resultados el debate de OPA ni el debate, bueno, el ejercicio que hizo OPA de exposición, no es un debate, el ejercicio que hizo OPA y el ejercicio de exposición que hizo la Universidad de Costa Rica, 30 a 40. Laura Fernández, las personas indecisas han pasado de 45% a 32%, tienen una reducción de 13%, Álvaro Ramos pasó de 8 a 8, se quedó ahí estacionado, Claudia Dobles pasó de 4 a 5 en la encuesta, Ariel Robles pasó de 5 a 4, bajó, Fabricio Alvarado pasó de 1 a 4, subió, y José Aguilar Berrocal, que indudablemente es el que más avanza, bueno, después de Laura Fernández, de 0.1 a 4. Ojo, el margen de error en esta encuesta es de más o menos 3%, es decir, los números pueden subir y bajar 3%, el nivel de confianza 95%. Argentina, ¿qué te parecen estos resultados? ¿Cómo los interpretas a tan pocos días de las elecciones? Gracias, Randall. Lo primero que hay que señalar es que una encuesta es una toma de un momento específico, ¿verdad? Y este momento de la semana pasada. Exactamente. Lo que estaba sucediendo y las percepciones de las personas en ese momento en que fueron consultadas arrojan estos datos. Las encuestas no tienen carácter predictivo, las encuestas no son una especie de bolita de cristal que nos diga esto es lo que va a suceder el día de las elecciones, y hay que tomarlo como lo que son. Un instrumento que permite a la ciudadanía ir midiendo, ¿verdad?, cómo va calentando o no la campaña, cómo se van moviendo las intenciones de voto, y esperaría yo, porque es lo que siempre suelo recomendarle a las estrategias de los partidos políticos, tómenlo como un insumo o un recurso para saber dónde hay que ajustar, ¿verdad? ¿Qué estrategia hay que definir mejor? ¿Qué es lo que se está haciendo bien? Entonces, de entrada, eso. Y luego también, bueno, son datos que nos reflejan lo que se ha venido produciendo en los últimos meses. Hay una candidatura que está encabezando las intenciones de voto, pero que, como bien lo señala también la propia encuesta, no son datos definitivos, ¿verdad? Porque también hay una marcada manifestación de las personas consultadas en que dicen, bueno, esto es ahora, pero que puede cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan sólidos están esos datos? ¿Qué tan inamovibles están esas intenciones? Todavía está por verse. Claro, pero puede marcar tendencias, porque la misma encuesta del CIEP nos refleja que 7 de cada 10 costarricenses creen que esto se define en las últimas semanas, es decir, en estos días, Daniel, pero claramente hay tendencias, ¿verdad? El otro día me decía aquí Juan Carlos Hidalgo, yo no vendo humo, no estoy prometiendo ganar en primera ronda, quiero ir a la segunda con doña Laura. Randall, yo justamente me quedaría con eso. Si uno evalúa, la verdad, los distintos estudios de opinión de diferentes casas encuestadoras desde octubre hasta la fecha, hay una tendencia creciente y sostenida de Laura Fernández. Es la que más crece, por ejemplo, en esta oportunidad, y sería difícil pensar, ¿verdad?, que realmente vaya a trastabillar justamente en la última elección. Ahora, ciertamente, en razón de ese crecimiento, claramente a mayor crecimiento, pues mayor dificultad de poder seguir creciendo. Y diría yo que al menos sí está todavía relativamente tallada, por decirlo muy tico, en ese 40%. Y bueno, porque con el margen de error significa que doña Laura anda en algún punto entre 37 y 43. Correcto. Eso es una buena acotación, pero también diría que también es importante tener en cuenta, y si bien es cierto que hay un porcentaje de indecisos alto, que es lo que nos decía ahora pues quienes ilustraban el tema de que todavía no está todo resuelto, ciertamente de esos indecisos muchos posiblemente
seguramente pasarán a engrosar las filas del abstencionismo. ¿A quién beneficia el abstencionismo? Bueno, en este caso, el abstencionismo pues facilitaría que un candidato logre el 40%, en este caso, pues Laura Fernández. Claro, la clave argentina en esto me parece, a mí, de parte de los partidos políticos, es influir en el comportamiento de los indecisos. Es decir, es muy difícil cambiar a alguien que ya está decidido a votar. En ese sentido, algunas personas creen que, digamos, los indecisos podrían estar decidiendo por quién votar que no sea doña Laura, porque si hubieran escogido a doña Laura, digamos, ya tenemos 4 años de chavismo y ya lo hubieran hecho. Pero la diferencia de indecisos entre diciembre y en enero, que es 13%, contradice absolutamente esa hipótesis. Y dice, no, 10% de ellos se fueron con doña Laura. La encuesta o el informe de resultados que hoy nos presenta el CIEP tiene 2 componentes. Uno, que es una encuesta normal por salir a la ¿verdad? calle Podríamos al azar. decirlo, sí. Y el otro componente es lo que se denomina una metodología tipo panel. Eso significa consultarle a las mismas personas por un periodo de tiempo. Las mismas personas que fueron consultadas en octubre, en diciembre y ahora en enero, pueden darnos una idea de cómo se ha movido la voluntad o la intención de las personas indecisas. Por eso es que podemos ver que de ese 30% que doña Laura tenía en diciembre, pasa a un 40%, porque ese 10% que se le suma viene específicamente de esas personas que en algún momento manifestaron indecisión. Lo que dice esta metodología tipo panel es que esas personas indecisas decidieron su voto en esa semana, en la semana pasada, de diciembre, digamos, del año pasado, a esta semana que fueron consultados por doña Laura Fernández. ¿Significa que los demás no están creciendo tampoco? Bueno, lo están haciendo en un porcentaje mucho menor del que probablemente estaban esperando, con un tema adicional que quisiera mencionar en este momento, que no habría, por lo menos hasta ahora, no ha aparecido en el contexto nacional ningún llamado shock, ningún tema polarizante que haga que esas personas decidan salir de su indecisión para escoger alguna de las personas que están en la lid o como bien lo dice Daniel, de pasarse del lado del abstencionismo. ¿Qué los podría estar motivando a salir de ese lugar para poder manifestar una clara intención de voto por alguna de estas otras personas? No lo sé todavía, ¿verdad? No se ha manifestado, y así lo señalan, ¿verdad? También no ha habido discusiones familiares, que también lo señala la encuesta, no ha habido tampoco un tema de discusión política a lo interno que nos lleve a decir, ok, la situación está tan tensa, tan complicada, que tengo que salir a votar. Creo que eso todavía no se está produciendo, y no sé, a falta de semana y media más o menos de decisión, no sé si ese shock o ese tema polarizante pueda surgir para motivar a esas personas indecisas a cambiar su voto, o las que ya se decidieron también cambiarlo por alguna otra alternativa. Cuando nos estás diciendo tema polarizante, por ejemplo, estamos hablando de la Virgen de los Ángeles, el matrimonio igualitario, esos temas que aparecieron de un momento a otro en las elecciones anteriores. Correcto. Okay, y que en esta no ha aparecido. En esta no ha aparecido, y no tiene por qué aparecer tampoco, ¿verdad? Claro. En el caso de José Aguilar, yo, Daniel, hacía la precisión de cuándo se midió esta encuesta, porque digo, uno no puede ver las encuestas aisladas en el mundo. La semana pasada la Universidad Latina y Cantarigope nos presentan un resultado de la comunicación digital, lo que la gente habla en redes sociales, y se notó, nos adelantaba Cristian Bonilla, el vicerrector de innovación de la Latina, que se había notado un pico de participación a favor de José Aguilar el lunes, después del debate del Tribunal Supremo de Elecciones, el martes, pero que a partir del miércoles empezó a descender y más bien dio vuelta, y las opiniones negativas eran muy fuertes, porque lo complicado de escoger un momento en el cual tomar una foto es que esta foto no incluye, de nuevo, los últimos ejercicios, digamos, de que algunos consideran que pudieron haber golpeado a José Aguilar, que es el debate de OPA y el debate de, la exposición de OPA y la exposición de la UCR y el ejercicio que hizo ayer extra. No están tomados en cuenta ahí. Podrían influir en el siguiente informe, que es el del 28 de enero.
Mire, no lo podría descartar. Yo diría que el 11 de enero en el debate del tribunal, José Aguilar sacó la cabeza. Y en política el que saca la cabeza inmediatamente buscan cortársela. Claro. Y creo que es lo que hemos observado, por ejemplo, en redes sociales, ataques muy pero muy fuertes, pero a mí me parece que carentes de un sentido estratégico por parte de algunos de sus rivales, que no entienden que quizá pescan en diferentes estanques, en diferentes públicos, y que más bien con tanto ataque no se están percatando que le están dando mayor conocimiento, justamente lo que persigue Aguilar en este momento, y que además, y las personas que saben más pues, de temas tecnológicos, saben que el algoritmo siempre premia la confrontación. Y creo que tenemos un ejemplo clarísimo con este presidente teflón del que tantas veces hemos hablado, donde justamente la confrontación pues, le ha generado números positivos. Así que creo que es una de las posibilidades de que José Aguilar siga creciendo en los próximos días. Voy a ir al segundo, a la segunda gráfica que tenemos, que es respecto a la escogencia de diputados. Por cierto, quisiera advertirles una cosa. Hoy teníamos previsto entrevistar a Ariel Robles, ¿okay? Viene para acá, viene bastante atrasado porque hoy era también el debate de, ya le voy a decir, hoy se grababa uno, el de Trivisión, y tuvieron, entiendo que problemas muy fuertes en producción, entonces está muy atrasado. Aún así, iremos atrasando la entrevista para que nos dé tiempo de incluirlo en adición de Noticias Repetel. Los diputados, resulta que personas indecisas por quién votar de diputados hay 60 versus 46, 60 en octubre, 46 ahora. Pueblo Soberano ha pasado de 14 a 29, que dice que votarán por ellos como diputados. Liberación Nacional de 8 a 9, Frente Amplio de 6 a 7, Unidad Social Cristiana se estanca en 2 y que anulará el voto 208. La siguiente lámina, porque esa es más larga, nos dice, vamos a ver si la corremos. A los compañeros de realización, ahí está, gracias. La segunda dice que Progreso Social Democrático pasó de 2 a 0,6, Nueva República de 0,2 a 1, Coalición Agenda Ciudadana de 0,2 a 1 y Avanza de 0 a 1. Ese 1 es el porcentaje de gente, no la cantidad de diputados. ¿Cómo entendemos? Porque, vean, digamos, Pitágoras hubiera hecho con nosotros un enredo de cómo escogemos diputados, realmente es enredadísimo. Esto, ¿cuánta cantidad de diputados significa para el oficialismo, por ejemplo, de Argentina? Bueno, no es tan enredado, ¿verdad? Hay una fórmula, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con... Enredado sí es, La fórmula es transparente, pero enredado es. Sí. Hay que estudiarla un poquillo para aprendérsela y poder aplicarla. Lo primero que yo tengo que decir con respecto a esto es que estos números que arroja la encuesta no nos permiten hacer cálculos de posibles curules para los partidos políticos, y ya les voy a decir por qué. Los datos que toma el CIEP los hace a nivel país, a nivel nacional, con representación de provincias. No hace mediciones por provincia. Claro. Para saber cuál es el porcentaje de diputaciones que cada partido podría obtener, tendríamos que tener un estudio que no hace el CIEP, que no lo ha hecho todavía ni lo va a hacer, por provincia, o sea, ir a consultar para saber cómo están votando específicamente en esa provincia. Eso no lo tenemos ahora. Okay, entonces, no aventurarnos, no, es que no lo hace el CIEP. El CIEP lo que hace es seleccionar una muestra representativa a nivel nacional que calcula, ¿verdad?, que todas las provincias estén representadas. Pero no nos dice cuál es la intención de voto en la provincia, y entonces sería irresponsable de mi parte poder decir con esos datos, bueno, es que el partido tal puede tener tantas diputaciones, el partido tal. En este momento no lo podemos hacer. Sí, porque si vamos a inferir, Daniel, por ejemplo, Luis Alberto Monge, que llegó al poder después del gobierno tan polémico de Rodrigo Carazo, ganó con el 60 y pico % esa elección nacional en primera ronda. Tuvo 33 diputados. Con un 58.63% aproximadamente, casi 60%. Casi 60%. Imagínense, 33 diputados. Figueres, después de la guerra civil, que se lanza en el 53 y después se lanza en el 70, nadie ha logrado, digamos, una mayoría absoluta, ni esas personas en ese momento tan crítico. Y pareciera ahora que hay una expectativa de que de un momento a otro nos salgan 40 o 45 diputados.
del oficialismo. ¿Es posible? ¿Es una venta de humo? ¿Cómo lo ves vos? Randall, me das un buen contexto y efectivamente es cierto que con candidatos ganando por un amplio margen, como fue en el 82, apenas se logró una traducción de 33 votos. Pero creo que nunca antes hemos tenido, por ejemplo, una tan amplia diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar. Y ahora que la gente, y lo comentábamos nosotros fuera de micrófonos, que la gente se queja de tener tantísimos partidos, lo que la gente no se percata es que todos los partidos chiquitillos se terminan comiendo entre ellos. Y entonces termina esto por beneficiar a uno o dos partidos. Es decir, en el tema, por ejemplo, del mecanismo de elección de diputados, que yo me pongo del lado de Randall porque sí creo que es realmente engorroso o difícil de poder transmitírselo a la señora de Purral, creo que eso hará que muy pocos partidos logren superar la barrera que se denomina subcociente, que es un número mínimo de votos o un porcentaje de los votos obtenidos para poder entrar al menos en el reparto. Y si eso sucediera así, entonces todos esos partidillos chiquitillos, es decir, se mataron entre ellos, los partidos mejor posicionados fueron los únicos que superan la barrera y entonces en lugar del reparto de diputados, por ejemplo, en la provincia de San José o quizá otra provincia, por ejemplo, en Cartago, ahora que estamos entre Cartagos, donde tenemos 6 diputados, en lugar de tener que dividir esos 6 diputados entre 6 partidos políticos, probablemente se tengan que dividir únicamente entre 2. Sí. Y eso da posibilidades de que el oficialismo tenga una fracción fuerte eventualmente, independientemente del resultado de una elección presidencial, o que partidos posicionados como Liberación Nacional, aunque están en una situación precaria, puedan tener todavía más diputados de los que hoy están esperando. Para cerrar la entrevista, nos decían en Facebook hace un instante, alguien decía, bueno, que ya esto está resuelto, ganó Laura y vámonos. ¿Está resuelto y ganó Laura primera ronda y vámonos? Yo diría que todavía no, porque las mismas personas que fueron consultadas, todavía cerca de un 70% dice que se va a decidir durante la semana previa, el 30% lo hará el mismo día, o sea, teniendo la papeleta al frente, claro, ¿verdad? Que eso ha sido igual. Las expectativas sobre la definición de la elección, también la encuesta nos dice que cerca de un 70% de las personas dice que puede cambiar. O sea, aquí lo que tenemos que ver es esas tendencias, sí, que no son inamovibles, o sea, no están escritas en piedra, porque las intenciones de las personas pueden cambiar, hasta el momento mismo de la elección, y ese margen de error, ¿verdad?, que está ahí considerado también, nos dice que puede subir o bajar cualquiera de esas personas, claro, que hay una candidatura que la tiene quizás un poco más clara que el resto, ¿verdad? Pero eso tampoco debería llevarla como a decir allá, ¿verdad? Ya lo tengo todo claro. Todo puede cambiar porque las personas podemos cambiar de opinión porque haya algo que surja, porque haya un nuevo recurso, un nuevo insumo que nos permita decir, tal vez lo que yo estaba considerando como una buena alternativa no lo sea, ¿verdad? Como me decía la persona que me trajo hoy al canal, me decía, es que la encuesta definitiva es la del día de las elecciones, y aunque pueda sonar cliché, eso es lo seguro. Quienes están diciendo hoy, por ejemplo, que van a salir a votar, puede que por diversas circunstancias no lo hagan, que decidan quedarse en la casa, pero también hay otras que, aun cuando digan que ya tienen una opción, puede que esa opción cambie de aquí al 1 de febrero. ¿Qué pensás de esto? Yo diría que lo determinante o la variable más importante será la participación. A una mayor participación será más difícil que Laura Fernández alcance eventualmente el 40%. Entonces de ahí que ya hemos empezado a observar llamados de diferentes candidatos por esa participación. Te doy un ejemplo que quizá con números. Si votara, por ejemplo, un 70% de los costarricenses, ese 40% equivale a aproximadamente 1 millón de votos. Si más bien el abstencionismo tendiera a bajar, recordemos que quedó en 60% hace 4 años, y bajara a un 50%, ¿verdad? Más bien se requerirían 733,000 votos. Vean la diferencia, 300,000 votos para alcanzar un mismo porcentaje. Es decir, la variable para mí de la participación será determinante sobre todo a ese respecto. Es decir, a doña Laura le sirve que vote menos gente. Para elecciones presidenciales. Y a cualquier otro que vote más gente. Correcto. Así es.